Buenas noches, amigos. Otra vez estamos grabando para vosotros y compartiendo la cultura. La cultura es cultivar el pensamiento con noticias que valga la pena. Hoy nos vamos a centrar en un capítulo importantísimo. Tal vez los dos monumentos que más españoles miran y más turistas buscan sean la Alhambra de Granada y la iglesia, la Catedral de la Sagrada Familia de Gaudí en Barcelona. Hoy nosotros vamos a centrarnos en una leyenda en torno a la Alhambra de Granada. Así pues, amigos, yo me rejuvenezco cada vez que vengo a deciros cosas y compartir con todos mi amistad y mi cultura. Empezaremos recordando que fue precisamente el año 911 cuando en la batalla de Guadalete los moros entraron en España, vencieron al rey visigodo y deshicieron el ejército visigodo. Y fijaos qué fuerza tendrían estos árabes que el año 914, es decir, 3 años después, habían llegado a Pamplona, a Santiago, que por cierto, Pamplona, Santiago y todo el norte fue saqueado por los árabes. Los árabes vinieron a España siguiendo la vocación religiosa de Mahoma. Naturalmente, los españoles se refugiaron en el norte como buenamente pudieron, pero la mayor parte de la gente quedó donde estaba y así tenemos, fijaos bien, que los árabes estuvieron en Andalucía 800 años, desde el año 911 hasta que los reyes católicos conquistaron Granada en 1492. Vamos a hablar, pues, de ese mundo árabe que nos dejó una joya. Y además, en el fondo de esta leyenda, tras ella, están también incluidos los musulmanes, los moros. Llamamos moros porque en España los musulmanes se repartieron en pequeños reinos, todos dependientes de Mauritania. De Mauritania es de donde viene la palabra moros, con la que nosotros llamamos a esos árabes que invadieron la península ibérica. Pues bien, los españoles se refugiaron allá arriba, pero entre tanto, en Córdoba, sobre todo, pasado algún tiempo, en la época de Abderramán III y con el gran caudillo que fue Almanzor, estamos ya en el siglo XIII, llegaron a la culminación de la grandeza de Córdoba, que es donde tenían su sultán o el jefe supremo de sus tropas. Almanzor, por cierto, era imparable, pero un mal día le ocurrió algo extraño, y eso extraño le ocurrió cerquita de Soria, en Calatañazor. Hay un viejo refrán que nos recuerda: en Calatañazor, Almanzor perdió el tambor. Es decir, en Almanzor, en Calatañazor, perdió el tambor, quiere decir, perdió la batalla. Huyó por los bosques y tal vez, sin que nadie le acompañara, murió en los bosques y en los pinares de la provincia de Soria. Pero, entre tanto, habían hecho grandes cosas en Andalucía, porque lo cierto es que la cultura árabe, cuando llegó a España, era muy superior a la que había en los españoles. Claro, Arabia estaba relativamente cerca de Grecia y toda la sabiduría grecia, toda la cultura griega había pasado al mundo musulmán. Por eso
Córdoba se convertirá, en definitiva, sobre todo con Averroes, en el gran centro de la cultura mundial por obra y gracia de estos pensadores y grandes artistas. Todo fue muy bien hasta las Navas de Tolosa, en la que los castellanos, a los que se asociaron entonces los reinos de Aragón y de Portugal, de Galicia, vencieron en las Navas de Tolosa. Las Navas de Tolosa es una fecha que debemos recordar y es fácil, 12-12, 1212. A partir de entonces empiezan a decaer los musulmanes, pero aún así, atención a esa fecha, 1212, batalla de las Navas de Tolosa y triunfo de los cristianos. Pero en el año 1230, que cerquita, fue cuando los sultanes de Granada, tal vez porque Granada quedó con más poderío que Córdoba después de esta derrota, fue cuando iniciaron la obra de que vamos a hablar hoy, la Alhambra de Granada. Por cierto, la palabra Alhambra es una palabra árabe que quiere decir la Torre Roja. La Torre Roja por el color que tiene el conjunto de su obra desde la perspectiva vista desde fuera. Os diré que más que un palacio, la Alhambra de Granada nació como una residencia, digamos casi como una pequeña ciudad, por los centenares de servidores que el sultán tenía y las múltiples embajadas que allí se recibían. Os daré, en primer lugar, una imagen de lo que es la actual Alhambra. No es la que se empezó a hacer en el siglo XIII. Esa desapareció y sobre aquella, en el siglo XIV y XV, se reconstruyó este esquema que ahora vemos de la Alhambra. Destaca en ella esta gran torre que era donde los sultanes recibían a los embajadores y celebraban los consejos del reino. A nosotros, de todo este mundo, lo más que nos interesa por el trabajo de esta tarde, por la narración de esta tarde, es que veáis algunos capítulos de la Alhambra. Y quien no conoce esta imagen de los leones de piedra a la entrada de este gran palacio. Admirad el conjunto y veréis que si por fuera las piedras han sido talladas como si fuera un buril de plata, en la plata, haciendo filigranas, eso es lo que los árabes hicieron por fuera en la piedra, pero en todas las grandes habitaciones interiores, a través del yeso, siempre todo filigranado. Eso sí, nunca hicieron una figura humana. De esta Alhambra vamos a hablar, y muy especialmente os pido que miréis a los leones, porque la historia que yo os voy a contar hoy es el robo de un león de la Alhambra. Vamos ya con esa historia. Ocurrió que un tal Ulises era librero, vendía libros y a su servicio con él vivía una sobrina suya que se llamaba Charito. Vivían vendiendo libros, pero su tienda estaba justamente junto a los cimientos de la Alhambra. Al morir su padre y heredar él la tienda, recibió, entre otras cosas, una llave mágica. No sabía él de dónde podría ser esa llave, ni para qué serviría, pero pronto se va a enterar. También recibió
una libreta llena de notas con secretos sobre la Alhambra. ¿Cuál no sería su sorpresa cuando un buen día, sin querer, roza con el codo la llave y de pronto se cae la pared que daba a la Alhambra? Vio entonces una puerta y la llave mágica, que era la que había hecho que se cayera la puerta, sirvió también, se cayera la pared, sirvió también para abrir la puerta. Encontraron un pasadizo. Además, oyeron voces lejanas. Parecía que hablaban de algo como lotería o algo que terminaba en ia, porque la verdad es que hablaban de un lenguaje extraño y ellos no pudieron entender. Pero ¿quién se resiste a la curiosidad de ver qué pasa ahí? ¿A dónde va a parar ese camino? Empezaron con toda la oscuridad a caminar, a caminar, a caminar. En un momento determinado, el pobre Ulises se sintió atropellado por alguien porque alguien le cogía el cuello. No, no era para temer, porque enseguida se dio cuenta que las manos que le habían cogido el cuello no eran de ningún vampiro ni ningún alma secreta de esas maléficas que habitan en los sondeos de los templos o de las casas. Eran las manos de su sobrina, que en la oscuridad estaba medio perdida y por querer agarrarse a él había echado las manos al cuello. Poquito después encontraron, oh curiosidad, un libro todo lleno de barro. Lo cogieron. Algo será. Siguieron adelante. Encontraron también la huella de un zapato. Y la huella de ese zapato ponía, con términos muy extraños, una palabra que ellos supieron descifrar y que decía Sofía. Sofía. ¿Qué será Sofía en la huella de un zapato? Siguieron adelante. ¿Y cuál no sería su sorpresa cuando al final del camino lo que descubren es que estaban en el palacio de Carlos V, que era uno de esos palacios que yo os he enseñado en la foto de la Alhambra? Siguieron adelante y la sorpresa mayor fue cuando al llegar al patio de los leones se encontraron que faltaba un león. Alguien lo habría robado. Aquella noche, asustados, regresaron a su librería. Pensaban que al día siguiente todos los periódicos de la ciudad hablarían del león robado, pero sorprendentemente nadie daba la noticia. Esto hizo que Ulises, nuestro protagonista, se acercara a las puertas de la Alhambra, que por cierto llevaba unos días cerrada, no podía entrar nadie. Y el conserje le dijo: no te preocupes, no sale en los periódicos porque el león lo tenemos restaurándolo. Restaurándolo porque ya sabes lo que pasa cuando vienen los turistas, uno pone su nombre, otro pone una fecha, estaba todo manchado, pero además, lo más sorprendente, hay un león que últimamente, en vez de ser un león que derrama agua por la boca, derramaba sangre. Y lo hemos sacado y lo hemos llevado a los laboratorios para ver qué es lo que puede pasar o qué puede significar. Claro, el mismo conserje de la Alhambra les recordó: en Granada, los años bisiestos, puede pasar cualquier cosa. Eso de la sangre era una de esas cosas que podían pasar en Granada. Aclarado esto, dijeron: pues vamos a ver ese león, ves que está en el taller. Fueron al taller de trabajo donde, oh sorpresa, el león no estaba. El miedo entonces cundió a todos. Y eso sí, al día siguiente, en todos los periódicos aparecía
el detalle. Han robado un león de los leones de la puerta de la entrada de la Alhambra de Granada. La policía se puso a investigar. Enseguida fueron a preguntarle a él porque pronto supieron por el conserje que la noche anterior había estado Ulises recorriéndolo todo y ya había visto que había desaparecido el león. La policía le hizo preguntas y fue Sofía la que se enteró por la policía de que precisamente unos búlgaros que habitaban en un hotel habían desaparecido ese día y no sabían nada de ellos. Y curiosamente, además, habían encontrado en la habitación donde habían vivido esos búlgaros algo de lana que coincidía con la que ellos habían encontrado en el pasadizo. También, observándolo un poco, se dieron cuenta de que la pisada que habían encontrado, la huella del pie que habían encontrado, del zapato que habían encontrado en el pasadizo, coincidía con una huella de zapato junto a donde faltaba el león. Esto indicaba que sin duda alguna eran estos búlgaros los que habían robado el león. Ahora entendían. No hemos comprendido nada de lo que hablaban, pero lo que decían era Sofía, que es la capital de Bulgaria. Hablaban de Sofía y poco a poco se enteraron de que fueron persiguiéndolos, dieron con ellos disimuladamente. Él se metió en la furgoneta en la que vio que llevaban el león hacia las playas y les oyó decir que un árabe de los países del petróleo les había prometido $1 millón si eran capaces de robar y traerle un león de los de la Alhambra de Granada. Porque, en definitiva, los árabes, estén donde estén, siguen pensando que la obra artística más sublime que han creado era precisamente la Alhambra de Granada. Ulises, escondido en la furgoneta en la que llevaban el león, llegó con ellos hasta la playa, pero se volvió enseguida a buscar a un amigo que con las luces apagadas llegó hasta la playa. Hubo una pelea entre unos y otros, entre Ulises, sus amigos y los búlgaros, pero entre tanto fue la sobrina la que cogió el león y sin que nadie lo viera lo puso en el coche de Ulises. Así es como llegaron a volver a colocar el león en su sitio. Cuando ya lo colocaron, claro, encarcelaron a todos aquellos búlgaros, pero cuando ya colocaron el león, comentaban sus amigos, qué lástima que no hayamos encontrado eso que dice la leyenda, que los árabes, cuando conquistaron los reyes católicos Granada, escondieron grandes tesoros precisamente en los leones y en los escondrijos de la Alhambra. Qué lástima no haber encontrado ese tesoro. Pero Ulises, que se había arriesgado a todo, les comentó, nuestro mayor tesoro es la satisfacción de haber devuelto el león a su sitio. Esta es la pequeña leyenda sobre la Alhambra que nos ha servido para recordar uno de los monumentos más hermosos que hay en España y en todo el mundo. Amigos, ojalá os haya gustado y hasta os animéis alguno de cuando en cuando a hacer un viaje por aquella Andalucía tan hermosa en la que está la Alhambra. Muchas gracias y hasta el próximo día.